Buenas noches para todos. Yo empecé hablando aquí con el micrófono apagado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A ver, quiero ver quién tengo por acá. Quiero que me digan de dónde están, de dónde me saludan. Les agradezco los que puedan encender la cámara. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jorge, ¿qué más, brother? ¿Cómo está todo? Félix, ¿todo bien? ¿Cómo Bien, están, bien, muchachos, por gracias a acá? Dios. ¿Cómo está Wilfredo? ¿Todo Bien, bien? bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Equipo, como su nombre lo dice, esto es un conversatorio, ¿sí? Aquí podemos abrir cámaras, abrir micrófonos, conversar, hacer algunas preguntas. Vamos a tener un espacio, lógicamente, para las preguntas, un espacio destinado para eso. Pero ahorita, en este momento, mientras llega nuestro invitado especial, si ustedes quieren conversar sobre algo, bienvenidos sean. Lo otro que quiero compartirles es que de verdad que este fin de semana, el domingo, el domingo que estuvimos, domingo 5 que estuvimos en nuestro field trip en Ocala, a pesar del calor, porque de verdad que los que nos acompañaron saben que fue un día realmente caluroso. A pesar del calor, los objetivos fueron completamente puntuales y logrados y detallados y hablamos bien a fondo sobre uno de los temas que más nos preocupan, ¿no? Que es siempre como que, ¿qué pasa si me consigo una violación en una propiedad? En el caso que estábamos conversando, o sea, específicamente esa propiedad en la que estábamos, esa es una de nuestras casas. Esa propiedad la compramos con una violación increíble. Pero eso nos permitió poder obtener un margen de ganancia o poder obtener un spread lo suficientemente grande como para decir, no importa el tamaño de la violación, vamos adelante. De hecho, para los que no estuvieron, que puedan tener un poquito de contexto, esa casa la compramos por $70,000. La casa está a un, digamos que un 95%, vamos a decir un 90% para ser más conservador, un 90% completada, más que un flip, se le hizo un full rehab de punta a punta. La casa le reemplazaron el techo antes de vendérmela a mí. Originalmente era de shingles y hoy en día la casa es de techo de metal. Permítanme un minuto para compartir algo por acá. Listo. Em, una de las cosas más importantes de esa propiedad es que a pesar del precio, o sea, el precio de compra fueron $70,000 y el precio de venta de esa propiedad son $290,000. Y como les digo, ya está en un 90% avanzada. Esa propiedad lo único que necesita serán aproximadamente $20,000 para remodelarla. Quiere decir que nuestro costo va a ser simplemente $95,000 aproximadamente por los holding costs. Y cuando vayamos al momento de la venta, podemos vender la propiedad por $290,000 siendo conservadores. Entonces, ¿a quién no le gusta un proyecto de este estilo? Imagínense comprar en 70, remodelar con otros 20 y llegar a un precio de venta de $290,000. Yo creo que a todos, ¿verdad? Y la Silvia está de que sí, a ella le encanta. A todos nos gusta ese tipo de propiedades. ¿Qué pasa con esto? Esa propiedad presenta una deuda con la ciudad de $423,000. Vayan echando números. Compré en 70, vendo por 290 o mi posible venta serán 290. Ese será el precio de publicación. Y aparte de eso, la propiedad tiene una deuda con la ciudad de $423,000. Una violación que no fue mía y que yo estoy llegando a solucionarla. O sea, digamos que yo soy el salvador de esa historia. Entonces, este es el tipo de cosas que es sumamente importante poder tener el conocimiento adecuado y poder tener el equipo, el apoyo, el contratista, el prestamista, los abogados, contadores, todas las personas adecuadas para poder engranar este tipo de situaciones y que tú digas,
Ok, es mi momento. Estamos hablando que después de venta y comisiones y gastos, fácilmente estamos hablando de una producción, un net income de 170, $175,000. Entonces, ¿a quién le parece interesante una ganancia de $175,000 en una sola casa? Si alguien me puede escribir en el chat, me diga, mira, yo, que me pongan el número uno, que me digan lo que sea. Pero a mí me parece sumamente interesante, ¿verdad? Poder ganar un monto, o sea, de ese calibre en una sola transacción. Ahora, yo les voy a decir algo que todavía es la parte más importante en este estilo, o en esta etapa, ¿no? Cuéntame, Félix, a ver, que veo que tienes la mano levantada. ¿Tienes una pregunta? Sí, Leo, una consulta. ¿Cómo tú le presentas el caso a un lender cuando tienes unas violaciones de $423,000? Hay lenders específicos con los que contamos nosotros que independientemente de cuál sea la violación, ellos van adelante y van a cerrar el deal. No, No, ningún lender regular te va a cerrar un préstamo con una violación de por medio. por eso era mi pregunta, más o menos, porque... Sí, sí, sí. Pero Ok, contamos con un lender específico con el que él hace el trabajo, todo el proceso y le pasa por un lado a la violación, igual cerramos. De hecho, esta per- casa tiene un préstamo encima. perfecto. Entonces, bueno, Gracias. para continuar la idea de lo que estaba comentándoles, eh, $175,000 en un solo deal. Imposibles 6 meses, 8 meses. Bueno, yo les voy a ser sincero. Ya yo pasé 6 meses con esa propiedad. Estuve ocupado en otras cosas y digamos que me es tan económica, perdón, mensualmente que me tuve que dedicar a otras cosas que sí me generaban mayor cantidad de ingresos durante estos primeros 6 meses. Estuve en varios procesos, sin embargo, bueno, el tema de la permisología me tomó un poquito más de tiempo del necesario, en fin. Pero mi pregunta puntual para todos ustedes, ¿qué hacemos con $175,000 de ingresos si no tenemos la estructura adecuada y si no sabemos cómo declararlos ante nuestro gran socio oculto? Bueno, oculto no, porque realmente quiere un gran segmento de todo lo que son nuestros ingresos, ¿no? Todos acá tenemos un socio desde el día que nos dieron ese Social Security, desde el día que nos dieron ese numerito, esa tarjetita. Todos acá tenemos un socio que quiere siempre su porción del pastel. Entonces, para eso es lo importante de esta noche, ¿no? Ver cómo podemos estructurar nuestras compañías, cómo podemos hablar legalmente sobre términos taxables, cómo podemos estructurarnos o educarnos para poder lograr implementar o para poder lograr este tipo de ganancias, sea cualquiera que sea el monto, porque de ninguna manera te van a perdonar este, sea cualquiera que sea el monto y cómo lo vamos a hacer de la mejor manera posible. La noche de hoy traigo como invitado a Alberto Hatem, gran amigo desde el bachillerato, específicamente de mi esposa, este, gran colega, compañero, conocido, amigo, hermano, vecino, no, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Y hoy en día, una de nuestras piezas, digamos que más fundamentales o una de nuestras piezas principales en el momento en el que pensamos cómo vamos a estructurar una compañía y cómo vamos a hacer cierta parte de lo que es la asesoría legal, la asesoría eh, taxable y esta noche es lo que queremos compartir con ustedes acá. Vamos a conversar un rato. Una vez que hayamos terminado lo que es la parte de la presentación, abriremos una ronda de preguntas y respuestas y cualquier cosita, cualquier duda que ustedes tengan, la pueden ir dejando en el chat. Si tienen alguna pregunta puntual que no quieren que se les pase, la van dejando en el chat y nosotros ya al final las iremos recopilando y vamos solventándole cada duda que ustedes tengan. Así que bueno, sin más preámbulo, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, brother. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, bueno, muchas gracias por la presentación, Leo, amigo de los dos, amigo de Adriana hace mucho tiempo, pero sin duda
amigo de ambos y un compañero en esta carrera exitosa, ¿no? Que han creado y con la cual están ayudando a mucha gente. Y es la intención de mi lado hoy brindarles esa ayuda para que el socio del que habla Leo, que en muchos casos puede ser amistoso, nos trate bien, ¿no? Nos trate bien en esa porción del dinero que quiere y que, bueno, que la parte buena es que en estos países se ve reflejado ese impuesto en la calle, lo vemos reflejado, tendremos nuestras quejas por ahí y por allá, pero al menos a diferencia de otros países lo podemos ver reflejado, ¿no? Pero queremos crecer nosotros, queremos crecer el patrimonio y queremos seguir invirtiendo, con lo cual no queremos que esas ganancias se diluyan en impuestos, sino utilizarlas de impulso para comprar más propiedades, para seguir con el proyecto, ¿no? Yo les vengo a hablar de impuestos, de estructuras, de cómo nos ve el IRS a nosotros, cuáles son los sujetos a impuestos para que se lleven tips que no va a haber una verdad absoluta en esta charla porque cada quien tiene su situación impositiva, cada quien tiene su negocio. En este caso estamos más enfocados en fix and flip, pero otros tipos de negocios se van a poder llevar tips, pero hay que ver si aplican o no aplican a su caso. Entiendo ya por los años que he trabajado con Leo que también trabajan con inversores extranjeros, llaman a familiares, amigos que no viven en los Estados Unidos, pero están interesados en el modelo de negocio y les sirve a ustedes como una palanca o apalancarse con capital de estas personas para generar los negocios y hay que entender también la situación de ellos, ¿sí? No solo la situación de la mayoría de nosotros, entiendo que la mayoría está acá en Estados Unidos y somos residentes fiscales de Estados Unidos y de la Florida, pero aquellas personas que no son residentes no tienen el mismo perfil ante el IRS y hay que protegerlos porque son nuestros aliados y hay que brindarles esas herramientas para protegerlos. Yo les voy a proyectar una presentación, pero la idea es que esto sea una conversación cordial y con confianza y sea de ida y vuelta, porque a esta hora ya la mayoría estamos regresando de nuestros trabajos. Yo todavía, gracias a Leo, estoy en la oficina. No, mentira, siempre un placer. Pero hagamos la amena de ida y vuelta. No tengo ningún problema en responder consultas. Si quieren al final de la conversación o me van interrumpiendo cuando vea sea algo clave. Y también, como le dije a Leo, mi teléfono, mi correo está a la orden. Yo brindo asesoría fiscal y aparte en mi estudio, que soy parte ya de 8 años, tenemos mucha experiencia en el área de real estate y otros rubros. Tenemos experiencia con residentes y no residentes. En mi estudio también brindamos lo que es el servicio de apertura de sociedades, estructuras, después que hacemos un análisis y lo llevamos a lo que es el mantenimiento anual en cuanto a la contabilidad, análisis financiero y declaraciones de impuestos. ¿Ok? Al final de la presentación van a tener un slide con todos mis datos y los datos del estudio. ¿Ok? Súper importante, ¿no? De Déjame, nada nos no sirve sé tanta si, información si, si no tenemos cómo, cómo aplicarla. correcto, si puedo compartir ya, Leo, ¿no? Sí, y dale, haz la solicitud. Ahí se la solicito. Listo, ya está. Ok, ok, ahí avísame si pueden ver la Sí, pantalla. ya estamos viendo. Bueno, a ver, yo he hecho es la compañía que represento y es la firma que estamos ubicados acá en Brickell, pero tenemos oficinas en Nueva York, Atlanta y en la mayoría de los países. De hecho, de Venezuela, de donde soy, tenemos oficina en Colombia, Argentina, Perú, Bolivia. Les comento esto por si tienen algún inversor de ese país. Sabemos tratar con un idioma de tú a tú en español y entendiendo cómo le afectan los impuestos en su país podemos tener esa conversación de asesoría para esos inversores en el exterior. ¿Ok?
tanto en América Latina como en Europa tenemos oficinas, con lo cual podemos hacer esa asesoría en ambos sentidos, ¿no? A ver, primero que nada, hablemos de los impuestos en los Estados Unidos. ¿Qué impuestos hay? Y en la realidad existe el impuesto sobre la renta o lo que sería el income tax en Estados Unidos y eso aplica tanto a individuos como a corporaciones americanas. Las LLC son transparentes, no están sujetas a impuestos. Pero además del income tax, tienen que conocer que existe el gift and estate tax. Y el gift and estate tax es el impuesto por el traslado de forma gratuita de patrimonio, ya sea por regalo o sea por herencia. ¿Ok? Y es un impuesto que lo analizamos mucho al momento de definir una estructura, sobre todo para los no residentes fiscales, y ya les comentaré por qué. A nivel de income tax tenemos a los individuos, como les dije, los cuales están sujetos a una tasa de impuesto progresiva que va entre el 10 y el 37% para lo que son ingresos ordinarios y entre el 0 y después entendamos lo que es el 0% hasta un 20% sobre ganancias de capital. Y las corporaciones, que son el otro sujeto a impuestos, dentro de los individuos tenemos residentes y no residentes, ya explico eso. Después están las corporaciones, corporaciones americanas, que están sujetos a un impuesto de un 21%. ¿Ok? En cuanto al gift and estate tax, en la tasa impositiva es del 40%. Bien, a nivel del income tax están los residentes y los no residentes. Nosotros que vivimos o los que vivimos en Estados Unidos, pasamos más de 183 días acá, somos considerados residente fiscal. Aquel que tenga una green card es considerado residente fiscal y después están los que viven afuera, son los no residentes. Y para el estate tax se considera domiciliado o no domiciliado. ¿Ok? A nivel de income tax, el residente está sujeto a la tasa progresiva que les comenté, ya sea para ordinario o de capital. Eso es igual para el no residente, no cambia, es la misma tasa. El residente no maneja una ventaja en ese sentido. La única ventaja es que nosotros tenemos lo que se llama un desgravamen único, un standard deduction o item as deduction si vas por el item as deduction. El no residente sí no tiene ese beneficio de poder tener ese desgravamen. El residente está sujeto a impuesto por toda la ganancia que genere, no solo en Estados Unidos, sino lo que genere fuera de Estados Unidos. Si tenemos nuestros ingresos acá por sueldos y salarios, honorarios o nuestros proyectos de fix and flip, además de eso tenemos que considerar lo que hagamos fuera de los Estados Unidos. Si tenemos algún negocio en Chile, Bolivia, Venezuela, cualquier país, nosotros tenemos que considerar esos ingresos, informárselos a nuestro contador para que él nos indique cómo quedan grabados dentro de los Estados Unidos y muy importante, además de estar grabados, qué crédito fiscal podemos usar que hayamos pagado en otro país. Eso es muy importante. Los no residentes únicamente están sujetos a impuestos para lo que se genere dentro de Estados Unidos. Y hay que tener cuidado con lo que se genere dentro de Estados Unidos. Me refiero a si ustedes llaman a un inversor, a un familiar, a un amigo, a que los acompañe en un proyecto de fix and flip, dependiendo de la estructura con la que esa persona participe, quedará sujeto a realizar una presentación de impuesto donde va a enterar esos ingresos por el proyecto al que ustedes lo sumaron y va a pagar sobre esos ingresos. El resto de sus ingresos en otros países no queda sujeto a impuesto acá, ni siquiera a presentación. Eso es importante porque cada vez que ustedes llaman a alguien a invertir acá, el primer terror que les da es que el IRS se lo vaya a comer impuesto y vaya a ver todo lo que tiene fuera de Estados Unidos también. Eso es falso, solamente reporta lo que genera dentro de Estados Unidos. Y dependiendo también de la estructura y del tipo de ingreso. Más adelante podemos abordar eso con más profundidad. Alberto, tengo una pregunta en el chat. ¿Sí? Alicia pregunta, ¿qué significan las siglas FMV? FMV, Fair Market Value, es el valor de mercado.
Cuando hablamos del estate tax, y ya pasó allá, hablamos de que está sujeto a impuestos no por el valor de adquisición, sino por el valor de mercado del activo que haya dejado la persona por herencia o haya donado en vida. Para los que no están claros, saben lo que significa estate tax, ¿cierto? O sea, saben en qué momento es que aplica el estate. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Cuando hablamos, para aclarar, cuando hablamos de state, con la E al inicio, lejos de estado, es el patrimonio. State en Estados Unidos significa el patrimonio. Entonces, el impuesto al patrimonio, pero no el impuesto al patrimonio como se conoce en otros países, que todo lo que tengas a tu nombre está sujeto a impuestos, sino a la donación gratuita o sí, la donación de ese patrimonio a otra persona. Ese traslado queda sujeto a un 40%. Ya, En este no igual. caso es cuando, perdón, Ujú. en este caso sería, para ponerlo más, un ejemplo más sencillo, es cuando una persona muere y le deja la propiedad a sus hijos. Correcto. Y esa propiedad, mientras que no esté debidamente organizada dentro de las estructuras legales correspondientes, esos herederos reciben esa propiedad con una deuda del 40% taxable. Correcto. Para terminar la parte de income tax, y ya pasamos a lo que es el estate tax, Ujú. los residentes están sujetos a reportes especiales. Cuando Leo, si tiene un negocio en Venezuela y tiene una compañía en Venezuela y cuentas bancarias en Venezuela, Leo puede estar sujeto a presentar un reporte especial ante el IRS, que la mayoría son informativos, no genera un impuesto adicional, pero el no hacerlo sí puede generar multas que pueden ser a partir de los $10.000 hasta los $25.000 por año. Es importante conocer este tipo de reporte, avisarle a su contador, mira, yo tengo una empresa de la cual tengo cierto porcentaje y es una compañía anónima en mi país de origen, ¿qué tengo que hacer? Porque eso va a reflejar un reporte especial en la declaración, que si no se hace, como digo, las penalidades son bastante altas y no, la verdad es triste cuando veo estos casos porque es simplemente informativo, no tiene ningún tipo de impuesto. Tengo otra pregunta por acá, o si quieres terminamos esto y después vamos al estate. Ah, bueno, Vamos a mientras estate terminar, esta es tax. la parte del estate tax ya, no sé si tienes Vale. una pregunta del income tax. Es sobre el estate tax. Ok, vamos con el estate tax. Para el estate tax, los domiciliados y los no domiciliados, ¿ok? Los domiciliados, como la mayoría de nosotros, al igual que el no domiciliado, estamos sujetos a la misma tasa, el 40%. Las grandes diferencias vienen en lo siguiente. Los domiciliados están sujetos a todos los activos que tengamos, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Los no domiciliados para efectos de Estados Unidos solamente por los assets situados en Estados Unidos, los activos situados en Estados Unidos. ¿Ok? La mayor ventaja que tiene el domiciliado es que el mínimo no imponible, es decir, lo que no está sujeto a impuesto, es el patrimonio que alcance hasta los 15 millones. Es decir, ustedes pueden donar o puede estar sujeto al impuesto a la herencia, sujeto a herencia, un patrimonio de hasta 15 millones actualmente, y eso no va a generar este 40% de impuesto. El Estado no se va a quedar con nada. Hay que hacer una declaración, todo bien, pero no va a haber ningún impuesto. El problema está en los no domiciliados y es ahí donde digo, cuidemos a nuestros inversores extranjeros. Cuando una persona de otro país invierte en Estados Unidos más de $60.000, ese excedente de los 60.000 queda sujeto al impuesto a la herencia. Si a esa persona le pasa algo, el patrimonio o parte de su patrimonio se lo va a quedar el fisco americano. ¿Ok? Ese fair market value de esa propiedad, si la persona tiene el 50% de una propiedad que vale 1.000.000, $500.000 son de él. Si esa persona fallece, $440.000 por el 40% se los va a quedar el Estado. ¿Ok? Es ahí donde nosotros como asesores fiscales, sobre todo para los no residentes, lo acompañamos y le brindamos esa asesoría y le decimos, hay que presentar una estructura distinta que te proteja contra el impuesto a la herencia. Sé que quieres ser eficiente a nivel de income tax y ganar la mayor cantidad de dinero posible sobre el proyecto, pero cuidado que eres mayor, tienes familia, cuidemos el riesgo del impuesto a la herencia.
Sentemos y analicemos. Si tu proyecto va a ser a corto plazo o largo plazo, eso va a influir en cuidarte o no del impuesto a la herencia, la edad de la persona. No sé si quieres decirme, Leo, cuál era la pregunta en cuanto Ok. al estate Felipe tax. nos pregunta por acá que si hay manera de evitar el estate tax o disminuirlo. Sí, hay maneras de evitarlo. No sé si la pregunta surgió antes de los 15 millones y eso los dejó más tranquilos. Para los residentes pueden estar tranquilos o si tienen más de 15 millones los felicito y es un buen problema a ver. Para eso hay estructuras como trust, adelantar regalos de alguna forma. Eh, son un poco más complejas para los residentes, pero... Gracias a Dios tenemos la ventaja todavía de los 15 millones, ¿no? Para los no residentes, lo clásico es generar una compañía fuera de los Estados Unidos a través de la cual canalicen la inversión en Estados Unidos. Por ahí escuchará mucho tema de BVI y Nevis, que muchas personas lo ven con tema de gente que quiere escapar de fisco. No, la realidad en Estados Unidos y los bancos americanos los conocen mucho este tipo de estructura porque sabe que lo protege al inversor del impuesto a la herencia. Así que básicamente sería una estructura. Una persona de otro país puede abrir una sociedad en BVI y esa sociedad en BVI participar en una sociedad americana que tiene el proyecto de Fix and Flip, por ejemplo. Sería una estructura clásica para inversión de real estate. O abrir una cuenta de inversión en los Estados Unidos a través de una estructura de BVI o de Nevis o cualquier otra compañía del exterior que sea eficiente. Nombro BVI y Nevis porque son jurisdicciones libres de impuestos para lo que no generen en esa localidad. Eh, lo que sí hay que analizarlo porque si vas a invertir $50,000, sinceramente no vale la pena, ¿ok? Porque son estructuras costosas. Año a año tienes que estar pagando. Entonces, básicamente esa inversión se te va a ir pagando los honorarios de una estructura en BVI. Normalmente aconsejamos analizar una estructura de protección contra el impuesto a la herencia cuando el patrimonio a invertir se amplifica más de $400,000 por persona. ¿Ok? Del resto habría que ubicar otra estrategia. Hablaste de disminuir. Bueno, no invierto solo, invierto con mi esposa, invierto con mi familia. Entonces diluimos el riesgo del impuesto a la herencia en la cantidad de participantes en la inversión. Imagínate, voy a hacer un comentario acá. Los que estuvieron conmigo el fin de semana saben que yo estoy apuntando ahorita a un mercado completamente diferente, ¿no? Y donde la inversión supera los 15 millones de dólares. Estamos hablando de multifamily, apartamentos, complex de renta y todo este tema. O sea, ahí necesito que estructuremos eso de la mejor manera, porque uno nunca sabe hasta qué día está aquí. Claro, claro. Y puedes armar una estructura donde sea eficiente para ti, sabiendo que puede que no llegues a los 15 millones y no te interesa tanto protegerte del impuesto a la herencia, quieres estar más eficiente a nivel de income tax. Esa estructura puede ser eficiente para ti, pero también una rama protege al inversor extranjero que va a participar en tu proyecto. Claro. ¿Ok? Puedes tener otros inversores residentes fiscales americanos y tener una rama que sea eficiente para ellos. O sea, aquí con el tema de estructura podemos llegar a una eficiencia que se acomode a la situación de cada inversor o cada individuo en tu caso, cada fundador, cada inversor. Lo que sí es casi imposible llegar a un beneficio para ambas situaciones, del estate tax y el del income tax. Ahí sí pueden que tendamos que apostar más a cuidarnos del estate tax y perder un poco en el income tax. ¿Ok? Claro. Bien. Sé que hay varias preguntas, si quieres avanzo y a ver si se resuelven en el camino y al final Sí, podemos sí, sí, debatirlo. de hecho ¿Listo? estoy tomando nota de ellas para tocarlas al final, porque estoy seguro que de repente muchas de las preguntas se van resolviendo en el camino. Correcto. A ver, a nivel de residencia fiscal, para definir que cuando una persona es residente fiscal es lo que hablé antes. Primero de nada, eres ciudadano, tienes pasaporte americano, eres residente fiscal. Y eres residente fiscal así vivas en la China, así hayas recibido el pasaporte cuando naciste y después te mudaste. Y ojo con eso, porque muchos desconocen esto y se dan cuenta cuando intentan hacer un trámite en Estados Unidos y le piden sus impuestos.
Y ahí es donde dicen, pero si yo nunca he vivido en los Estados Unidos, y le van a decir, sí, señor, pero usted tiene pasaporte americano y su obligación es, cuando tenga la cantidad de ingresos suficientes, hacer su declaración en Estados Unidos y sobre todo los reportes especiales que les comenté. Y es donde se encuentran, muchos clientes vienen a nosotros para apoyo con esto, se encuentran con una situación de cantidad de penalidades acumuladas que les asusta el venir a vivir a Estados Unidos y aprovechar su ciudadanía o invertir en los Estados Unidos o darle el trámite para que sus hijos sean ciudadanos. Eh, Hay programas, hago un paréntesis aquí, hay programas donde te ayudan a aliviar este tipo de problemas el IRS. Son programas de poner al día tus declaraciones sin caer en esas penalidades. Les menciono esto por si conocen a alguien que viva fuera de los Estados Unidos y sea ciudadano americano por pasaporte. Ya tienen esta información importante. Los que tengan Green Card, hasta el momento en que renuncien a la Green Card, van a ser residentes fiscales. Están sujetos a impuestos sobre renta mundial. Y el otro es el tema de los días. Si una persona pasa más de 183 días en los Estados Unidos, automáticamente es residente fiscal americano. ¿Ok? Para aquellos que su familia los visita mucho, les pueden dar este dato. Lo otro es, y este dato es más importante porque un poco lo conocen, hay una fórmula de los últimos 3 años. Tú te paras en el año actual y dices, ¿cuántos días pasé en Estados Unidos? X. ¿Cuántos días pasé en el año anterior? X. ¿Cuántos días pasé en el año base? X también. El primer año cuenta completo, el segundo año cuenta un tercio y el año base un sexto. Si la suma de esa fórmula me da 183 días, soy residente fiscal americano también. ¿Ok? Hay formas de escapar a esto, pero eso va a depender de dónde está ubicado tu núcleo familiar, tu núcleo de vida, tu núcleo de negocios y cuentas bancarias, y también si eres residente de un país que tenga tratado de doble tributación con Estados Unidos, como por ejemplo en el caso de Latinoamérica, Venezuela y México. ¿Ok? Una persona puede seguir siendo considerado no residente si es residente de estos países y puede aplicar a la exclusión. Bien, hablemos de estructuras para invertir en Estados Unidos, o lo que son tipos de compañías. Básicamente en Estados Unidos existen dos. Existen las corporaciones, ¿ok? Que las corporaciones pagan impuestos en ellas, como se ve reflejado ahí, y después cuando los accionistas quieren sacar sus ganancias, eso se considera dividendos y los accionistas pagan impuestos sobre esos dividendos. Es decir, en términos fiscales se considera una estructura de doble tributación. En cambio, la LLC, el otro tipo de estructura más conocida, las LLC son transparentes, no pagan impuesto, el impuesto se paga en cabeza de los socios. ¿Ok? Es decir, si la LLC gana $100, los socios van a estar sujetos a $100. Lo distribuyan o no lo distribuyan. Pero cuando los distribuyan, no van a quedar nuevamente sujetos a impuestos. Hay un solo nivel de impuesto. Bien, hay un tema importante, sobre todo para nosotros que tenemos aliados en otros países. Leo, creo que conoces bien esta figura dentro del estudio. Nosotros tenemos la figura donde tenemos aliados en otros países que nos ayudan con ciertas tareas administrativas. Y es importante este dato. Cuando una persona está ubicada fuera de los Estados Unidos y te factura a través de una LLC, esa persona abre una LLC y te factura, es importante que esa persona sepa que para ellos no es taxable ese ingreso dentro de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos es libre de impuestos porque se considera que la fuente de ingreso es extraterritorial. Está manejado toda la operación fuera de Estados Unidos. Importante que no tenga oficina acá, no tenga empleados acá, es decir, que todo el trabajo lo genera en su país. Eso para esa persona es no taxable en los Estados Unidos, pero para ustedes que utilizan su servicio es perfectamente deducible. Ustedes van a poder deducir ese gasto.
Si Leo tiene una persona administrativa en Venezuela y le recomendó abrir un LLC para que él le pueda pagar fácilmente en una cuenta bancaria americana, esa persona no va a pagar impuestos en Estados Unidos. Obviamente va a tener que hacer una declaración informativa por parte de la LLC, donde va a indicar que los ingresos son de fuente extranjera y Leo va a poder tomarse ese gasto como un gasto deducible para su operación. ¿Sí? Básicamente sería un ganar-ganar en este caso. O sea, es una estructura y dentro de nuestros clientes, como el 60% trabaja del exterior. Esto se dio mucho con el tema de tecnología. Aquellos desarrolladores de tecnología que vivían en Argentina, Colombia, que tienen restricciones cambiarias, utilizan todavía mucho las LLC para poder ofrecer sus servicios a nivel internacional. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta. Bien, en esta estructura, eh, recientemente la estaba creando porque quiero que vean una estructura para lo que es fix and flip. Estas líneas están acá que desconozco por qué no se ven los individuos, ahí van apareciendo. En esta estructura, imagino a Leo y a Adriana que aperturan su LLC o su ESCOR y dicen, vamos a iniciarnos en este negocio para nuestra vida, ¿no? Vamos a iniciar Fix and Flip. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo asesoro y le digo, Leo, primero que nada, ábrete una compañía. Necesitas abrirte una compañía porque necesitas proteger tu patrimonio y el patrimonio de tu familia de una eventual demanda. ¿Ok? Dios quiera no pase, pero si pasa, la responsabilidad queda en la LLC, no trasciende a ustedes. Eso es un punto importante. Más que lo fiscal, es cuidar el patrimonio ante una posible demanda que en este país ya ustedes saben cómo es el tema de liability. Luego le diría, Leo, si vas a hacer varios proyectos o varias líneas de negocio, eh, ábrete en lo posible. Sé que ahorita estás empezando, por ahora manténlo en la holding, el negocio, pero después, si esto va creciendo y va escalando, ábrete un LLC por proyecto para que puedas mantener el liability más encapsulado y puedes hacer una inversión en una propiedad ahí. Y si quieres, como se ve en la gráfica, puedes llamar a un inversor y que participe en esa LLC sin que se meta en tu holding. ¿Ok? De esa forma puedes generar el proyecto, vender el proyecto, cierras la LLC y tú sigues funcionando desde tu holding y tu holding sigue ganando récord al ser socios de las distintas LLC. Estas son estructuras muy utilizadas para cuando una persona hace fix and flip ya a grande escala. ¿Ok? Ahí es donde deberíamos apuntar. También si Leo tiene una parte de general contractor o servicio de aire acondicionado, su holding va a ser su holding, pero va a tener una LLC separada para generar ese servicio. Se lo quise presentar, no estaba en la presentación, pero me pareció importante sumarlo. Súper importante. A nivel de bienes raíces o lo que es real estate, hay puntos claves que tener en cuenta. Los voy a mencionar rápido. Después, si quieren, en la parte de preguntas podemos profundizar más. Primero que nada, lo que es el FEDAP. FEDAP lo que significa son ingresos por inversiones pasivas en los Estados Unidos. Esto aplica para los no residentes y básicamente el IRS establece una retención del 30% sobre ingresos pasivos. Lo podrán ver cuando un no residente tiene una inversión en real estate no, tiene una inversión en una cuenta, un broker's account, una Merrill Lynch, JP Morgan, y dentro de su portafolio tiene Amazon o tiene Tesla. Y si estas compañías redistribuyen dividendos, esa persona va a recibir una retención del 30% sobre esos dividendos. ¿Ok? Si un no residente participa en una corporación y la corporación distribuye dividendos, le retienen el 30%. Si lo que es interesante de esto, la renta de una propiedad se considera un ingreso por renta pasiva y puede estar sujeto al 30% para el no residente. Ojo que estoy hablando del no residente. Pero en la primera declaración por los ingresos de renta, esa persona puede hacer una elección para que su ingreso sea tratado como ingreso ordinario. Esto lo desconoce mucha gente.
Por suerte no he visto un fallo del IRS o dentro de mis clientes que han olvidado hacer la elección porque vienen de otro contador y no sabían. Por suerte no les ha llegado nada del IRS, pero eso es una elección que se hace en la declaración de impuesto personal si la propiedad está a título personal o en una LLC donde ellos tengan el 100%. ¿Ok? Para que tengan esto en cuenta. Luego está el Fair Tap. El Fair Tap, como saben, un no residente que venda una propiedad, el comprador tiene que retenerle un 15% sobre el precio de venta de esa propiedad, lo cual es un golpe fuerte para el flujo de caja del inversor. ¿Ok? Luego, Leo, si quieres, en las preguntas y respuestas, indagamos en esto. Luego está el Long-Term Capital Gain. Es algo importante también porque si una persona mantiene una propiedad por más de un año, más de 365 días, ya su ingreso, dependiendo del tipo de negocio o del tipo de inversión, pero ya su ingreso no queda sujeto a la tasa del 10 al 37, sino que queda sujeto a la tasa del 0 al 20%. Y esto es importante al cuidar la eficiencia fiscal. Si la utilidad es de $40.000 o menos, esa persona puede pagar cero de impuesto en Estados Unidos, no pagaría nada. ¿Ok? Luego está el 1031 Exchange, que esto funciona como venta y reemplazo. Cuando tienes una propiedad de inversión utilizada para renta o negocio, puedes venderla, comprar una nueva propiedad y hacer crecer tu patrimonio de esa forma. ¿Ok? Eso lo que hace el 1031 es diferir. Lo que ganaste en la primera propiedad lo difieres hasta que vendas la segunda o puedes ir difiriendo el resto del tiempo para ir creciendo tu patrimonio. Esa es la ventaja que te da. Lo que quiere el fisco es que tú sigas creciendo y sigas invirtiendo. Aquí está un poco más explicado. Igual esta presentación se las voy a hacer llegar para que la puedan leer con calma. Básicamente el 1031 exige que si vendes una casa, reemplaces por un real estate. No puedes reemplazar por un activo distinto. No vas a vender una casa y comprar un carro o un avión porque no te va a aplicar el 1031. Y para hacer una venta y reemplazo existen sus tiempos. ¿Ok? Tienes 45 días para identificar una posible compra, 90 días para tener una opción a compra y 180 días para cerrarla. Es bastante corto el tiempo. Ahí es importante la presencia del realtor que sepan del 1031 Exchange para que puedan hacer lo posible. Luego, a nivel del FIRTA, para indagar un poco más, si se fijan en la presentación, muestro tres tipos de estructuras. ¿Ok? En la primera estructura está sujeto a FIRTA de esa persona. Hablamos de un no residente fiscal que invierte en una propiedad real estate. Si lo hace a título personal o a través de una LLC donde él es 100% dueño, esa persona queda sujeto a esa retención si vende la propiedad. ¿Ok? En cambio, si esa persona decide abrir una LLC con su hermano dándole un 1%, ya con eso se libera de esa retención. Esto es otro punto donde podemos hacer eficiencia fiscal, que no es que vamos a ahorrar impuestos al final o a la larga, pero vamos a tener menos efecto negativo en nuestro flujo de caja. No queremos que si vendemos en enero y nos retiene un 15%, el AR se quede jugando con nuestro dinero hasta febrero, marzo del año que viene que podamos hacer la declaración de impuestos. La idea es tenerlo nosotros en nuestra mano y seguir invirtiendo. La corporación tampoco va a estar sujeta a impuestos por más que el único dueño sea un no residente. Bien, en cuanto al estate tax, la pregunta que habían dicho, ahí pueden ver el tipo de estructura que los protege del impuesto a la herencia, a una sociedad offshore, dueña de una LLC y esa LLC dueña de la propiedad, ya es un tipo de estructura que los protege del impuesto a la herencia porque la sociedad extranjera nunca va a morir. ¿Ok? Ok. Cuando hablamos de state income tax, aquí sí es a nivel de estado, o sea, cada estado tiene su propia legislación en cuanto a impuestos. Recuerden que son como mini países dentro de un país y cada país tiene su propia legislación a nivel impositivo, propio reglamento tributario. Lo que intento con la gráfica es que vean desde los colores más
fuertes, como puedes ver, Nueva York, California, son los estados con mayor tasa de impuestos. Esto es importante también al momento de decidir. Se me está presentando una oportunidad en Nueva York donde dice que voy a ganar $500.000 de ganancia neta. Y en Florida me están presentando también una oportunidad donde voy a ganar 400. Me voy por la de Nueva York porque voy a ganar más. No, detente. O sea, lo que te vas a enfrentar a nivel de impuestos tienes que compararlo con la Florida, donde tienes 0% de impuestos si inviertes como persona física. Entonces es importante estas gráficas y tener esto en cuenta. Estamos en uno de los mejores estados. Sí, la verdad que sí, a nivel de real estate, por la demanda y por las tasas de impuestos, estamos en uno de los mejores estados. Las corporaciones también tienen impuestos. Aquí sí la Florida tiene su tasa impositiva, aunque no es de las más altas. Texas sigue manteniendo con tasa de impuesto cero, aunque tiene otras tasas a nivel administrativo. Son combinaciones de tasas entre el estado y el federal para lo que es las corporaciones. Bien, a ver, como les digo, pasé por los datos más relevantes en temas impositivos. Es difícil dar una clase de impuesto en menos de una hora y tener chance de preguntas y respuestas. Mi idea es levantarles la curiosidad o las dudas y poderlas aclarar, ya sea en esta sesión si nos da tiempo o si no nos da tiempo, ya tienen mis datos. La primera reunión es para nosotros de presentación cordial y resolver algunas dudas y brindarles nuestro apoyo, así que cualquier momento podemos agendar una reunión. Ahí, Leo, te dejo el micrófono para que tú dirijas las preguntas y respuestas. Vale, buenísimo. Tenemos acá, primero que nada, bueno, cada vez el tiempo vale oro, ¿no? Entonces cada vez tenemos que hacer esta sesión más corta para poder darle más tiempo a todas las personas que están con sus preguntas. Así que vamos acá. Eh, Tomé nota de las preguntas, no de los nombres de las personas, así que no los recuerdo. ¿Podrías explicar entonces cómo puede un extranjero protegerse en la inversión de ese impuesto? Ese no lo protege, no se protege con una LLC. Habla del No, estate tax. no, para el tema del estate tax no se protege con solamente colocar una LLC. No se protege. Por mucho que te vendan de que puedes dejar un papel en blanco que se lo puedes pasar a otra persona. La ley es clara en cuanto al estate tax. La persona fallece y si al momento de fallecer participaba en una inversión, queda sujeto al estate tax. Eh, la LLC no te protege porque sigue siendo dueño directo de la propiedad. Bueno, indirecto porque está la LLC, pero no te protege porque la LLC sigue siendo un activo americano, lo mismo que la corporación. ¿Ok? La estructura adecuada sería la que ven con la offshore. Cuando digo offshore es una compañía fuera de Estados Unidos. También está la figura del trust. Es algo un poco más complicado como para hablarlo acá, pero cuando creas un trust, básicamente estás creando otro sujeto impuesto y si ese sujeto impuesto está en el exterior, lo protege del estate tax. Ojo con el estate tax, porque aquí hablamos de real estate, pero todo lo que es como, por ejemplo, cuentas de inversión que tienen activos americanos, como vuelvo con las inversiones en Tesla, Amazon, todo lo demás, un extranjero que invierte en esas compañías a través de un brokerage account queda sujeto a impuesto al estate tax también. Claro. Tengo otra por acá que dice, las LLC de sole proprietor al 100% del dueño de la LLC paga más impuestos que las partnership. Me aconsejaron que al menos mi esposa tenga el 1% de partnership en la LLC. Es cierto, más protección incluso con los bienes personales. A ver, voy primero con la protección de bienes personales que imagino que está referido al tema de liability. ¿Ok? Cuando tienes una LLC unipersonal, básicamente desaparece la LLC. Salvo que esté en estados como Delaware, donde su régimen corporativo legal es más eficiente, si está 100% protegido, por más que esté solo. Pero en casos como la Florida,
han existido fallos de cortes donde encuentran que el dueño sigue siendo responsable porque era el único dueño de la LLC. Por eso hablan de por lo menos agregar a una persona. Ya cuando agregas a una persona, el concepto cambia en ser una LLC a ser un partnership o lo que significa en español una sociedad, ¿ok? Entonces ahí ya hablamos de a nivel fiscal y a nivel jurídico, la sociedad queda sujeta a cualquier liability, pero no trasciende hacia sus socios. Por eso sí, esa recomendación o ese comentario es válido. A nivel de income tax, no es que sea más eficiente, el ingreso fluye igual, igual vas a pagar impuestos, solamente que si yo participo en un negocio solo al 100% y me gano $100.000, todo fluye a mí, esos $100.000, mi tasa impositiva va a ser mayor. Si yo le regalo a mi hermano el 50%, ya yo no voy a pagar sobre $100.000, voy a pagar sobre 50.000, la tasa es menor. ¿Ok? Ahí se genera cierta eficiencia. Claro, hay que ver si realmente quiero darle el 50% a mi hermano, todo lo demás. En el caso este, donde hablas de esposos y presentan juntos, en realidad todo eso va a fluir a la misma declaración. No veo mayor ventaja. Aquí tengo otra pregunta, es que si puedes repetir la diferencia entre ambas corporaciones. La diferencia es la distribución del dividendo. La diferencia principal entre ambas estructuras es que una está sujeto a impuesto, la corporación está sujeto a impuesto al 21%, ¿ok? Y cuando esta corporación distribuye sus dividendos, la persona va a estar sujeto a impuesto al dividendo. Si es extranjero, fíjense que va a pagar un 30% adicional. Es decir, la corporación ya pagó el 21 y ahora tienes que sumarle un 30, ¿sí? En la LLC, si la LLC gana, no paga nada la LLC, simplemente el socio o el dueño de esa LLC es quien va a pagar el impuesto. Hay un solo nivel, ¿ok? Si hablamos de $10.000, en una va a pagar el 21% más el 30%, en la otra solamente pagaría un 10%. Ese sería el impuesto, ¿ok? A nivel de income tax. Esa es la diferencia entre ambas. Ok. Aquí pregunta también que si le puedes explicar mejor lo de la 1031, que no entiende lo de los 180 días. Es un tema de tiempo. Si no cumples con esos tiempos, directamente no puedes aplicar al 1031. Si el periodo pasa, si te fijas ahí, el periodo de intercambio que tiene que existir tiene que ser dentro de los 180 días. ¿Cuándo empieza a caminar los 180 días? Desde el día que tú vendes, ¿ok? Desde ese día empiezan a contar los días. Tienes 45 días para poder ubicar otra propiedad, 90 días para dar la opción y 180 días para el closing. ¿Ok? Si no cumples ese periodo, quedas por fuera del beneficio de la venta y reemplazo. Ok. ¿Qué tan fácil es cerrar una compañía en Florida? ¿Cuál es el proceso? ¿Cerrar o crear? Cerrar. No, simplemente tienes que Sencillo. dejar de tener actividad, Ujú. ¿ok? No tener más actividad ni ingresos. Haces, si esa LLC está sujeta a hacer una declaración, haces tu última declaración frente al IRS. Y a nivel del Estado puedes hacer una disolución voluntaria, que eso en un día se realiza, es entrar al zombies, hacer la disolución y pagar el fee, o dejarla morir. ¿Qué significa dejarla morir? Que si no la renuevas y llega septiembre, el propio sistema del zombies te hace una disolución administrativa. Automáticamente la mata. Correcto. Ok, aquí Alicia tiene una consulta también, voy a resumirlo un poco. Dice, la compañía que hizo con su esposo es una LLC con dos miembros. ¿Conviene cambiarlo por un joint venture? Cuando hablamos de joint venture, ¿a qué se refiere? Porque ya en la LLC ya son socios ambos. Un joint venture normalmente es cuando hay un proyecto y vienen dos compañías, se juntan y generan ese proyecto sin una compañía legalmente constituida, ¿no? Ujú. No sé específicamente si le puede dar la palabra, con gusto lo escucho, pero Claro, Alicia, si quieres abrir micrófono y hacer la pregunta abierta de una vez. Sí, lo que, lo que yo había escuchado
y nosotros hicimos la compañía y con dos miembros y 50 y 50. Sí. Y después escuché por ahí, por eso tenía la duda, de que al ser matrimonio, una joint venture era lo más, lo mejor. Pero eso implicaría tratarlo como una LLC de un miembro, ¿verdad? O sea, no tendría los beneficios de Sí, pero creo que no, partnership. como estás, tienes los beneficios de liability. No me parece incorrecta la forma. Vas a tener el gasto administrativo de que ese LLC tiene que realizar una declaración, pero a nivel de efectos fiscales, la verdad sigue siendo el mismo efecto. Igual, al final trasladan todo a la misma casa. Ok. Donde siempre hay que hacer el análisis, Alicia, es hacia la S-Corp, ¿ok? Si conviene o no. No expliqué mucho de la S-Corp, porque en realidad es una variante de la corporación. Cuando eres residente fiscal de los Estados Unidos, tienes el beneficio de tratar a tu compañía como una S-Corp. La S-Corp lo que te da la ventaja es no estar sujeto al Self-Employment Tax. El income tax es el impuesto a la renta. El self-employment tax es lo que contribuyes al Social Security y al Medicare, que a futuro te va a dar una pensión, ¿ok? Resumido. Cuando haces tu negocio a través de una S Corp, ese self-employment lo evitas y es un 15% lo que estás evitando. Lo que pasa es que yo recomiendo la S Corp cuando ya el ingreso promedio anual de ese negocio supera los $80,000, ¿ok? Y es estable en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ESCOR tiene una presentación de impuestos que hacer, obliga a sus socios a inscribirse en payroll, entonces no es recomendable para algo puntual o para algo bajo en ingresos, ¿ok? Ahí no te lo recomiendo. Claro. Puedo agregar, ya que tengo la oportunidad, voy a hacer abusar. Em, No te preocupes. Nosotros vamos a hacer nuestro primer flip acá en Sí, Virginia. sí, La idea es trasladarnos a la Florida, pero ahora vivimos en Virginia. Em, el tema de, perdona que se me fue la idea un poquito. Que vamos a hacer el primer flip. La compañía es para ese flip. Tú decías de armar una compañía para cada inversión, ¿verdad? sí, igual cuidemos el momento. Ok, Si estamos empezando un proyecto, con esta LLC es suficiente, hagamos el proyecto y después vemos si cerramos o abrimos otra LLC, pero con esta misma LLC puedes empezar a trabajar, ¿ok? Distintas casas, ¿sí? ok, Si esto va creciendo, por eso digo, cuidemos el momento, no queremos ahogarnos en costos administrativos ahora. Hay que cuidar también el patrimonio que nos va a ayudar a invertir, ¿ok? Si esto va creciendo, si es un negocio que le vemos los frutos y apostamos todos a que sí, bueno, ahí pensamos un poco más en una estructura de mayor protección o mayor orden, ¿ok? ok, muchas gracias. Por nada. Aquí tengo otra que es, ¿qué pasa si la vendo? ¿Qué pasa si vendo la propiedad antes de un año para el caso de los impuestos? El IRS toma una tasa más alta porque lo considera ingreso de dinero personal. Yo creo que se están cruzando una cosa con la otra. ¿La puedes repetir, Leo? Disculpa, que leí una ¿Qué pasa si interesante vendo que una te... propiedad antes de un año? ¿Cómo es el caso para los impuestos? El IRS toma una tasa más alta porque lo considera ingreso de dinero personal. Hay una mezcla ahí, pero puedo explicarlo Ujú. de esta forma. Primero que nada, lo mezclo con una pregunta que salió de un libro que leyeron. Salió ahí en la pantalla. A ver, es cierto que la gente que hace fix and flip o la gente que compra propiedades y vende y lo hace eso de su negocio diario, eso se considera un negocio ordinario. Ya deja de ser una inversión. Ojo que acá en la charla estoy hablando en aspectos generales porque si invitan a un inversor de otro país que simplemente te dio el dinero, para esa persona no es un negocio ordinario, para esa persona es una inversión. Hay sus diferencias, ¿ok? Cuando tú haces fix and flip y todo el tiempo estás rotando, básicamente las casas que tú tienes forman parte de un inventario, como si tuvieras una caja de mercancías en tu depósito. ¿Ok? Ujú.
Y ciertamente, respondo a la pregunta que salió en la pantalla, el aplicar el 1031 en esos casos no va a ser posible, porque el 1031 es específicamente para inversiones, ¿ok? No para un negocio ordinario, ¿ok? Ahora, aplica esto para lo que hablabas de la ganancia si la vendes más de un año o menos de un año. Cuando haces fix and flip y tienes una ganancia ordinaria, por más que vendas a más de un año o menos de un año, eso te va a caer como un ingreso ordinario y va a estar sujeto a la tasa del 10 al 37%, ¿sí? Para eso es importante la estructura de la escorts, porque ya cuando entras en esa compra-venta, quiere decir que ya tienes un negocio armado, ya no se trata de un one time, se trata de ya un negocio en marcha. Claro. Y ahí la escort te va a ayudar a ser más eficiente a nivel de tax. Ojo, para ti, un ingreso ordinario, para el que te da el dinero, es una inversión de capital y se va a ser tratado como una inversión de capital. ¿Ok? Em, Cuando haces una inversión de capital, para responder esta pregunta, si la vendes en menos de 365 días, se considera una ganancia de short-term capital gain. ¿Ok? Compraste una casa por inversión, la tuviste menos de un año, la vendiste, short-term capital gain, va a aplicar del 10 al 37%. Tú Si sabes que yo la... ahorita tengo un caso bien puntual, Alberto, disculpa que te interrumpa, es que me acabo de Ujú. acordar. Yo creo que si lo hubiese hecho de esa manera, no, o sea, si lo hubiese planificado de esa manera, no sale. Compré una casa el 5 de junio del 2025 y la vendí el 5 de junio del 2026. Yo creo, perdón, lo único que creo que sí me favorece es que el cierre legal, o sea, el cierre registrado ante el condado fue el 8 de junio. El O 8 de sea, tiene junio, 1 año y 3 días. es long term. Ojo, el long term si no era para tu negocio ordinario. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Si la rentas, ya deja de ser parte de tu inventario de cajitas que tienes en tu depósito, pasa a ser una inversión de capital cuando la vendes. Mira, aquí por aquí tengo a Néstor Velasco con la mano levantada. Néstor, micrófono, cámara, si puedes, adelante. ¿No? Ahí está, Creo que le pediste la cámara y se desapareció. ahí está. No, no, perdón, me volví un ocho. ¿Me escuchan? Te escucho, Sí, Néstor. Buenas noches, Leo y Alberto. Un placer de nuevo. Un placer. ¿cómo estás, Ten- brother? tengo demasiadas preguntas porque la verdad que es una información bastante densa, pero una de las precisas que quiero hacer es, yo tengo mi empresa. Cuando tú dices, cuando te estás refiriendo a la presentación, cuando tienes tu holding y abres otra empresa para proyectos distintos, significa holding es como tu empresa principal, ¿cierto? Es tu empresa principal, sí. Ok, perfecto. Entonces, mi holding, mi empresa principal, con la que he trabajado durante todo este tiempo, es una LLC con una sociedad con mi hermano y tributa como S Corp. Ok. Entonces, mi pregunta va, basado en la recomendación que tú hiciste para separar liabilities y todo, de abrir una LLC por proyecto. En mi caso, que mi empresa tributa como S Corp, ¿también podría abrir LLC por proyecto o debería abrir S Corp por cada nuevo proyecto? ¿O es indiferente? No, 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 una LLC. No hace Una falta que LLC, abras otra escort. porque los ingresos no van a ser como los del holding, pues. Correcto. Ahora, ojo con esto, Néstor. Si desde tu escort brindas algún tipo de servicio, ya si tienes algo operativo, la estructura que mostré es algo que si está limpia completamente, es decir, la holding no tiene actividad, sino que simplemente es holding, la estructura es válida y perfecta. Pero si ya tú tienes un negocio operativo dentro de la escort, mi recomendación es que abras otra estructura aparte para las inversiones de real estate. ¿Ok? O En sea, este otro caso, holding. Néstor, mira, para barajártelo más despacio, em, la empresa que ya tú tienes ahorita en este momento tiene liabilities porque tú prestas un servicio directo a un cliente final, bien sea Correcto. cliente comercial, B2B, B2C. Entonces, ¿qué pasa con esto? En este caso, Alberto, lo que te sugiere es una estructura paralela. En vez de hacia abajo vertical, sería en este caso horizontal, completamente desligada de la primera, porque la primera tiene línea directa con posibles liabilities. Ujú. Y si lo haces en Exacto. paralelo,
completamente desligado, te liberas de cualquier tipo de responsabilidad. Si lo vas a manejar como un holding, entonces necesitarías en este caso, según esa estructura de la lámina, dos compañías debajo. La que tienes ahorita, que sería la matriz, la que sigue sería la operativa para el cliente final, B2B, B2C, y una paralela a un lado, al mismo nivel, que sería la de inversión. Pero ya eso es una estructura cuando, no sé, Sí, es más, por eso digo la instancia como a donde queremos llegar a futuro, ¿no? exacto. Pero Néstor, ahí puedes abrir una paralela a la que tienes y hacer tus inversiones o tu fix and flip en esa. ¿Ok? Ok, entonces para resumir, disculpa, ya no le quito más tiempo. Para no arriesgar los liability y el flujo de trabajo y todo lo que tiene que ver con con mi empresa principal ahora mismo, deberá abrir una segunda, puede ser S Corp desde un principio, bueno, o LLC, y después que tribute como S Corp, como holding para estos proyectos de Fix and Flip y aparte abrir LLC para cada proyecto, ¿correcto? Sí, pero como te digo, si es tu primera inversión en fix and flip, puedes hacerlo con un LLC, olvídate del tema de holding por ahora, haz Ah, ok. tu primer proyecto, saca los números y los cálculos y después piensa en una estructura más complicada. ¿Ok? Y tampoco Ok. la pongas a tributar como un S Corp si vas a abrir una nueva. Manténla No, como un porque LLC regular. sí, no Ok. vale la pena, no vale la pena hasta, como dije, la escort es cuando ya tienes un flujo constante y superior a $80,000 de promedio anual. Bueno, pero eso serían, ponte en el caso hipotético de proyectar 2 flip al año, ya sería más de ese monto, Está bien, pero ¿correcto? lo que te dice Leo es desde un inicio no, esperemos que Ah, todo ok, esté arrancando. ok. Exacto. Perfecto. Copiado. Bueno, muchas gracias. Por Dale, nada. brother. El amigo Roberto. ¿Cómo está Roberto? Roberto Castro, nuestro wholesaler favorito. ¿Cómo está Alberto? Buenas noches a Un todos. gusto saludarte, todo bien. Igual, vale. Oye, Alberto, Roberto, yo le metiste tengo, mucho zoom a esa cámara, brother. Se te ven los lentes muy, muy cerca. Ahora sí mira, elegí. sabes que a partir de julio primero habilitaron las LLC Series. Sí, Ok. Si yo creo 5 series dentro de mi LLC, cada serie es una empresa independiente, ¿correcto? correcto. Mira Le que yo. tengo que, Dale, déjame dale. terminar aquí, le Sí, sí, tengo que sí. sacar un EIN a cada una de esas series. Y si necesitas abrir cuenta bancaria cada una, sí. Ok. Entonces, si mi LLC es una escort, estas 5 independientes no necesariamente son escorts, ya no. Ante el IRS, ellas no heredan ese estatus fiscal que tenga la LLC, ¿no? Mm, si hablas de que ya tienes una escort y bajo eso vas a poner Sirius LLC, Ajá. en realidad la escort ya hace el paraguas para que todo el tratamiento de la escort influya en toda tu estructura. Ok. So, si yo quiero tener propiedades holding en 3 de esas LLC para rentas, ¿cómo me afecta eso con el escort? Porque el escort solo va a ser para la LLC maestra. Sí. Las otras Por sí van a todo ser. eso, siguen siendo LLC totalmente transparentes. Ok, ok, Eso lo que va a hacer es fluir hasta tu escort y después desde tu escort hacia ti. ok, listo, muchas gracias. Por nada. Mira que estábamos hablando de estructuras complicadas y vino Roberto con la pregunta. A mí me encantan las preguntas de Roberto, porque Roberto siempre hace complicado lo sencillo. Está bien, está Pero bueno. eso nos permite, ¿sabes? Una amplitud, un conocimiento extra, llegar a otro punto, buscar la manera de ver otra perspectiva. Y esa es una de las cosas tan importantes que tenemos en lo que es una comunidad. Hey, Aquí tengo un par de preguntitas más. Yo creo que con estas cerramos. Déjame leer las déjame que tengo agregar acá. algo aquí. Lo que pasa es que cuando tú abres una serie vale $25 y cuando abres una LLC extra vale 130, $125 el fee, solo el fee de la Florida.
Entonces Sí, ahí hay como un pequeño ahorro. sí, No nos sí, bueno, preocupemos para que por se las monedas, entienda, Roberto, que estamos produciendo billetes. para que se entienda eso que menciona Roberto y después lo pueden indagar un poco más, ¿no? Eso es más una ayuda administrativa, ¿ok? Pero a efectos federales siguen siendo el LLC que fluye en todos sus ingresos ya sea la persona o en el caso de Roberto con un holding. Pero el tratamiento fiscal, las tasas del 10 al 37, eso funciona igual. Tengo aquí, Jorge, hace una pregunta que yo pienso que se la voy a responder yo. ¿Qué estado es recomendable para abrir una LLC? Y mi sugerencia o mi respuesta es el estado donde vayas a operar. Independientemente de cualquiera que sea la situación, eh, si tú vas a operar se me fue ahorita la ciudad donde estás. Aquí en el norte, Tallahassee, Tennessee, Hendersonville. Ya, me acuerdo. Si vas a operar en Tallahassee, Tennessee, perdón, tienes que abrir una corporación allá, una LLC allá. Si vas a operar acá en Florida, adelante, que aquí te estamos esperando. Sí, básicamente donde tengas la operación o donde esté la inversión es la recomendación para abrirlo. De hecho, uno de nuestros estudiantes reside en Alabama y tuvo que abrir una corporación, una LLC, en Georgia, porque compró en Georgia. Correcto. Aquí Karel tiene otra pregunta que dice, ¿recomiendas una LLC que llamarás compañía madre? Y bajo esa, una LLC para acá. Ah, eso es lo mismo que acaba de preguntar Roberto, si no me equivoco. O sea, es como tener una holding con diferentes LLC debajo para cada propiedad. Eso en el caso de que ya estemos haciendo fix and flip a nivel grande, ¿verdad? Yo les digo, yo tengo 3 compañías que son las que hacen la parte estructural de las LLC. Y es para repartir liabilities al momento de que se compra, La, se vende o cualquier situación que la pregunta pase. es cómo comenzaste. Tú comenzaste con una No, yo LLC. comencé con una sola y hice más de 40 casas en una sola. Entonces, ya después, cuando vi la necesidad, y eso es lo que tienen que tener en cuenta, cuando la misma necesidad de crecimiento te va a empujar a buscar la manera. Y Sí. ahí es donde tenemos estas herramientas, como en este caso Alberto, que, sabes, Alberto, necesito una sesión contigo, necesito ayuda, no sé cómo estructurar esto, ya estoy haciendo mucho dinero y me preocupan los liabilities. Sí, y la LLC tiene la particularidad de que es flexible en cuanto a poder reestructurarla. Por ejemplo, el caso de Néstor que estaba preguntando si abre ya una holding o la que tiene lo utiliza como holding, que la recomendación es tener dos en paralelo. Si a futuro esto crece, podemos abrir un holding arriba y transferir los intereses a esa. O sea, esa parte no veo mayor problema a futuro. Sería un buen problema a Claro. tener y fácil de arreglar. Donde yo sí recomiendo es ser ordenado desde el principio, y esto no lo hablamos, la parte contable, la parte financiera. Ahí es donde sean ordenados, por más que esto sea por ahora para algunos un negocio aparte, aparte de lo que hacen, trátenlo como si fuesen el CFO de Amazon, sean ordenados con toda la compañía desde el inicio. Eso les va a permitir identificar ingresos, pero mejor aún, identificar costos y gastos que por ser desordenados no los aprovechan. ¿Ok? Exacto. Tener ese orden les permite después reestructurar más fácil. Ahí está Silvia, Ajá. te escucho. Silvia, adelante. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Ujú. Perfecto, sí. Yo soy prácticamente nueva en esto de bienes raíces, pero hice un primer piso y no soy socia directa, sino soy una de las que puso un poco de capital para poder comenzar la construcción. Entonces, todavía eso está, o sea, es mi primer proyectito, Ok. pero que abrí hace recientemente una holding company, pero no tengo ninguna LLC todavía. Abriste una holding company. Sí, ¿Qué tipo de compañía abriste? bueno, va a ser para bienes y raíces, pero en sí no hay, es la madre.
el holding company es para que en el momento de yo abrir este, alguna LLC se vaya debajo de esa holding company, pero como te estoy diciendo, soy nueva, pues Ujú. no tengo todavía LLC. Pero por lo menos, y eso, pienso que va Y de la mano entonces, con lo que acaba de decir Alberto, de que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Ya estás estructurando el negocio. De repente, si ya abriste la entonces, madre, ahora lo que falta es que la madre tenga hijos. Pero vamos paso a ajá, paso. entonces al vivir aquí en Nueva York, pues el holding company va a estar acá. En Nueva York. Sí, Ok. Sí, a ver, tu holding va a estar en donde tú estés situada. Lo que después, a través de esa holding, vas a participar en otros negocios, ¿no? Entiendo que vas a mandar dinero para proyectos o vas a hacer tú los propios proyectos de Fix and Flip. sí. Eso está bien. Habría que ver cómo armaste ese holding y en qué estás invirtiendo específicamente, ¿ok? Recuerda que si tú no participas en el proyecto, sino simplemente diste el dinero, eso para ti es una inversión pasiva, o sea, es una ganancia de capital. Ujú. Fue que fui a un evento, ¿verdad? Y en ese evento, pues nos ofrecieron la holding company. eh, los fundadores del evento, a los que fuimos al evento, nos ofrecieron si nos hacíamos miembros, ¿verdad? Que entrábamos a la comunidad, él nos ofrecía la holding company y nosotros teníamos que pagar entonces los gastos de lo que en la, La en el apertura. estado. Sí, claro, porque el Estado te pide un fee para poder abrir la compañía. Ujú. Eso está bien, lo que tienes eso tienes que hacer una presentación anual. Si estás tú sola en tu declaración, hay que ver las presentaciones específicas de Nueva York en cuanto a tu declaración por tener la LLC o la holding company que tengas, y después tienes que ver dónde inviertes, en qué otro estado inviertes, porque eso te va a afectar en el otro estado también. ¿Ok? Ok, entonces, si vamos a poner, hago alguna inversión en otro estado, so, tengo que hacer la LC en ese estado, que no sea Nueva York. A ver, por eso hay que ver, si vas a invertir en otro proyecto que ya está corriendo otra persona, o sea, que está armando y funcionando otra persona, no tienes que abrir un LLC, sino desde tu LLC enviar el dinero y saber que participas en otra compañía. Y tu contador en Nueva York, saber que tienes esa participación en otro estado porque tu declaración tiene que reflejar una declaración estadual donde tengas inversiones también. ¿Ok? Oh, Eso es ok. importante verlo con el contador que maneje tu declaración personal. No tienes que abrir otra LLC salvo que tú vayas a ser la 100% dueña o vayas tú a hacer el negocio de fixa flip en otro estado. Ahí se puede evaluar el abrir una LLC en ese estado. Ok. Sí, porque el primer Fix and Flip que yo hice fue no hace un año todavía y no es aquí, este es en el estado de Connecticut. Pero ¿Ok? como dije, no soy socia, mi amiga me habló del proyecto y ella sí que es socia, ella es parte de la LLC y estoy ayudándole a ella para que ella, eh, Por eso, en ese caso tú enviaste el dinero. sí, parte Ahí del es dinero. una, sí, ahí era es una inversión pasiva. Hay que ver qué te genera eso. Si es que ellos te van a devolver intereses o te va a devolver una ganancia por Y con participar en interés, el proyecto. Si te devuelven y intereses, con, esos intereses te afectan a ti en el estado de Nueva York. No tienes que abrir una LLC para brindar el préstamo hacia otro estado. ¿Ok? ok. Ujú. Mira, tengo también aquí otra pregunta con Kimberly. A ver, Kimberly, cámara, micrófono, adelante. Mira, ¿cómo quedó esto? Hola, Hola, Bien, buenas bien, noches. bien. ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Antonio me parece, ¿verdad? Alberto. 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 Alberto, ole, una consulta. A ver, como para poder tener un ejemplo súper práctico, si yo le pido a dos inversionistas que estén en Ecuador, no sé, el uno que me dé 50 y el otro 20, ellos me van a explicar, ya, pero ¿cómo hago si yo no vivo allá? Tú sí, etcétera.
primero, por una parte, escuché que hay un beneficio de que si es que es que si es que la persona, como vive allá y tiene, o sea, si se asocia, no, si es que él fuera dueño del proyecto, solito le va a caer como que más impuesto o algo así escuché, por una parte. Entonces sería un beneficio que lo haga como una persona que primero ya opere un poquito el negocio y segundo que ya tenga una LLC, por ejemplo, como nosotros, ya por una parte. Pero ¿cómo sería el proceso del dinero? Ellos me envían para acá, que tenga que depositarse en mi cuenta, cuánto a la final, en caso de que yo les dé un porcentaje sobre la ganancia o algo así, ¿cómo se verían ellos recortados por estos impuestos? Y qué me aconsejas? O sea, si es que los señores quieren, a lo mejor obviamente que le retorne el dinero en Ecuador, por decir un ejemplo, eso paga también una salida de divisas. ¿Cómo se ve todo ese proceso? Yo voy a tomar la palabra primero y después te dejo, Alberto, con la parte de ¿Vale? contable, taxable. En cuanto a la estructura, por ejemplo, como Fix and Flip, tienes dos opciones, ¿sí? Ahí vas a tener un modelo de sociedad donde se maneja con un documento en específico y esa persona es socia tuya en la misma compañía o son dos compañías que se asocian. Eso es lo que es un JV. Y la otra opción, pero es aquí en este primer escenario, esa persona genera dividendos, genera ganancia, es al final del proyecto, al momento de la venta. ¿Ya? Y Ajá. en el otro escenario es cuando si esa persona te capitaliza a ti, tu compañía, para tú hacer tu proyecto, ellos tienen que transferirte directamente a tu compañía y ellos van a percibir un pago mensual, por decirlo así, que va a ser su ganancia, sus intereses, mensual, Mm. trimestral, como sea que lo quieras programar. Y en base a eso, ese sería otro modelo de negocio. Entonces, Hacerlo dada esta, parte de la LLC para poderle distribuir los dividendos o hacer un JV. Eso lo tengo clarísimo. Ya, pero ¿cómo deberían hacer con la transmisión del dinero? Porque eso siempre es como una incógnita que la gente no sabe, le da mucho miedo pagar impuestos o no sé. Sí, a ver, lo que pasa es que hay un tema, dependiendo del país, hay un tema cambiario, ¿sí? O de cómo trae el dinero acá. Ahí, sinceramente, Kimberly, no tengo mucho para ayudarte porque no es un tema fiscal, es un tema cambiario. Te puedo decir lo que hacen clientes a través de financieras, a través de cuevas, como se llama, que algunos conocen, transmiten el dinero. Ya, pero No, ellos, digamos que me lo hacen llegar de alguna manera aquí y me lo ponen en la ellos LLC. tu objetivo, o una donde vez, pero fíjate, yo creo sin complicarnos mucho, una vez que el dinero esté acá, que esté bancarizado, simplemente es una transferencia a tu cuenta y ya. es una transferencia. O sea, si te lo hacen llegar acá, el dinero simplemente es una transferencia a tu cuenta y ya. Sí. O Ya, sea, así lo hemos hecho, lo hemos manejado múltiples veces. Por ejemplo, hemos tenido nosotros levantamiento de capital de Argentina y es donde se presenta ese problema de las cuevas, que es, digamos que una de las cosas más fáciles o más factibles por el impuesto que tienen ellos para sacar divisas. Y lo mismo pasa con Ecuador. Creo que tuvimos también un par de inversionistas desde Ecuador. No sé si pasa lo mismo con Bolivia, no recuerdo. Pero si el dinero está acá, simplemente es una transferencia. Wire transfer a tu cuenta y se fue. sí. Si no quieres que ese dinero toque tu cuenta por términos taxables, sino que ellos van a ser dueños de la propiedad, ellos transfieren directamente a casa de título y listo. Ok, pero digamos si es que llega a una cueva, que para mí es nuevo el término, pero asumiría es que está a nombre de un montón de personas y lo ponen a nombre de una sola Sí, persona diferente. son ¿Cómo? personas, te lo digo porque lo conozco, no, nunca he trabajado con una, no me ha tocado y no, simplemente porque lo conozco de oídos, lo que te cobran es un fee por hacer llegar el dinero a cierta cuenta bancaria, que puede ser de la misma persona, pero lo hacen llegar, ¿ok? Como funciona básicamente es que le prestan en la localidad, llámese Ecuador, le prestan en Ecuador y la otra persona le devuelve en Estados Unidos. ¿Ok? Mm, Ok, Es hasta ahí lo que conozco. Lo importante para ti es lo que dice Leo. Mientras a ti te llega una cuenta bancaria desde una cuenta bancaria americana, ya ese dinero estaba en el circuito americano y con lo cual el banco no te puede poner ningún pero en ese sentido. ¿Ok?
pero aún así, en el momento que yo firme, por ejemplo, el JV, yo pondría el nombre de la persona inversionista ecuatoriano, a pesar de que ese dinero esté en una cueva a nombre de otra persona. O sea, ¿habría algún inconveniente con los organismos regulatorios? Mira, en realidad lo más ordenado para ti es que llegue a la cuenta de la persona, una cuenta bancaria de la persona y la persona lo haga llegar a tu LLC. Eso sería lo más ordenado. Lo otro que puede hacer, y es a riesgo de ellos, es esa persona dé la orden a otra LLC que transfiera a tu compañía y te quedes con algún tipo Un soporte. de escrito o soporte donde él diga que él es el que va a participar a título de él en la inversión, pero dio la orden de por alguien que le debe que transfiera tal dinero. Exacto. Es lo mismo que acabas de mencionar ahorita como con la deuda. Sí. Mi recomendación es, si la persona tiene cuenta bancaria, que lo haga desde una cuenta bancaria y es lo más limpio para ti y lo que te deja más tranquilo, más Ajá. tranquilo. Eso por la parte de hasta que llegue el dinero. Eso es Y que en llegue el el dinero. momento de que ya se vende la propiedad y genera Bueno, la utilidad o sus intereses, ac- ese dinero vendría a ser ganancias de capital. aclaro las dos cosas que comentó Leo, porque hay dos modelos de negocio en esto, cuando llamas a un inversor. Uno es que te presten el dinero a una tasa fija, ¿ok? Y eso lo que la persona va a ganar es un interés, ¿ok? Cuando presta dinero a tasa fija. Ujú. Cuando participa en el resultado que vaya a generar todo el negocio, ya pasa a ser un socio tuyo, ¿ok? Ya. Cuando me voy al primero otra vez, me devuelvo al interés. Cuando es un interés, la persona es de Ecuador, no tiene ninguna relación contigo, me refiero, no estamos hablando de madres, padres, hijos, ¿ok? Y solamente te dio el dinero, no tiene ningún poder político sobre el proyecto, no tiene poder de voto, tú le puedes devolver los intereses libre de impuestos en Estados Unidos, ¿ok? Esa Para parte. la persona no le va a representar ningún No impuesto. le va a presentar ningún impuesto. Me parece, Leo, que esta parte no la tocamos y es una parte interesante, porque es una parte, una forma de tú atraer a un inversor. Mira, Ujú. préstame el dinero acá, yo te doy una tasa fija y para ti no está sujeto a impuestos en los Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo que entra en una figura de portfolio loan o portfolio interest, donde hay una sección del IRS donde dice, mira, esto por dadas estas condiciones no está sujeto a impuestos. ¿Y tienes algún techo o es ilimitado el No, no, dinero que no. puedes prestar? No, no, no. La tasa tiene que ser una tasa acorde con el Por el mercado y todo lo mercado. No, demás, pero lo que no. ajá, en dinero de loan. No, lo que te vaya a prestar no. Ojo que hay reglas que no son impositivas, sino son de negocios, donde un negocio no puede correr con más del 75% con apalancamiento. ¿Ok? Esto te lo digo como una regla de negocio, que va por más de un fallo de una corte a un fallo de la IRS. ¿Ok? Ok, Entonces, tú recibes el dinero, le das los intereses, libre de impuesto. Aunque es libre de impuesto para él, es deducible para ti. Ese interés que tú le pagas, lo vas a deducir de tu rentabilidad y sobre el neto de la rentabilidad tú vas a pagar impuestos. Así funciona el primer negocio a nivel impositivo. En el otro negocio, al ser socios, si la LLC gana 100 y con el dinero que esta persona aportó, tú le ofreciste el 50% de las utilidades, tú tienes que darle de esos 100 50 a él y él, dependiendo de cómo participa, hará su declaración de impuestos y pagará impuestos en Estados Unidos. ¿Ok? ¿y cuánto tiene que pagar de impuestos? Bueno, vamos a suponer que arman una LLC para comprar una casa y tú lo llamas a él y ambos tienen 50% de la LLC. ¿Ok? La ganancia neta generó $20,000. ¿Ok? Si se vendió en menos de un año, para esa persona será un 10% sobre $10,000, que es la porción que le pertenece. Pagará $1,000 a la IRS. Si la vendió por más de un año, no paga impuestos. Si la venta duró más de un año, o sea, la mantuviste por más de un año. Ok, por ejemplo, si es que yo hago con esta persona un JV y yo le digo, y la negociación puede ser, ¿sabes qué? Igualmente como si fuera perteneciente a la LLC, de lo que salga nos repartimos de tal manera o te doy el 20%, y lo que sea. Sería tratado de la misma manera, no pagaría, si es más de un año,
que se cierre el proyecto no paga impuestos, si es menos paga el porcentaje que dijiste. Sí, Estás ojo, mezclando una cosa con la otra. cuando te digo que no pague impuesto es porque la vendiste por más de un año y el capital gain tiene una tasa del 0 al 20%. Y como la ganancia es menos de $40.000, no paga impuesto porque el 0% aplica de tanto a En el 40 primer bracket. en el primer bracket. Te lo digo 40, pero no es exacto y va cambiando todos los años. Ujú. Ese es el punto por el cual no paga impuestos. Si supera los $40.000, esa persona va a pagar impuestos, ya sea el 15 o el 20. ¿Ok? En el único punto donde no paga impuestos, sin importar el monto, es cuando es un préstamo y es interés, es lo que le estás pagando. Que es el primer escenario. Ujú. Para nosotros el más factible, para nosotros siempre va a ser el más favorable el primer escenario. Pero bueno, es una de las cosas que profundizamos más a detalle. De repente en otra sesión podemos hablar sobre eso. Hoy ya, mira, 9:30, me encantaría seguir acá con ustedes, pero tengo que respetarle el tiempo a todos. Eh, yo quisiera hacerles una pregunta en este momento, ya casi para cerrar, y es de que si este conversatorio les gustó, escríbanme algo en el chat, pónganme cualquier muñequito, carita, numerito, palabra, lo que ustedes quieran, y programamos otro lo más pronto posible. Lo más pronto posible, como la próxima semana, vemos quién más nos puede ayudar, quién más... eh, Oh, mira, está cerrado el chat, me dicen, sorry. Ok, listo. Ajá. Ah, bueno, pero mira, hubo reacciones, me encanta, buenísimo. Este, espero que haya sido de verdad de mucho beneficio. La idea de esto, como todo, como siempre, es ese dar ese 110%, ¿no? O sea, buscar la manera de hacer siempre un over delivery para ustedes, entregarles cada vez más, traer talento acá a la comunidad. Y me encanta, mira, es más que la reacción es tan importante con ustedes que les voy a decir de una vez que el próximo, es más, déjame ver la fecha para no equivocarme, pero el próximo martes 14 vamos a estar acá en otra sesión. Esta vez no será con Alberto, ojalá todas las sesiones fuesen con Alberto sobre este tema tan valioso, pero eh, vamos a ver a quién nos inventamos durante esta semana para que nos ayude y nos cubra el próximo martes 14 para traerle más y más y más valor. En fin, les comento algo, muchachos. Este sábado 11, voy a aprovechar momento de publicidad. Este sábado 11 estaremos en un meet and greet en Miami. Para todas las personas que sean del área, que estén en el área de Miami, meet and greet. Por ahí está corriendo el link de registro para que se suscriban, para que se registren, perdón, y les llegue la dirección del meet and greet en Miami. El, ya les dije, el 14, martes 14, estaremos en otro conversatorio online. Y el próximo, mira, Rafael está preguntando, el 18, sábado 18, estaremos en otro meet and greet acá en Kissimmee. Kissimmee, Orlando, prácticamente lo mismo. Eso por esa parte. Alberto, brother, 1 millón. De verdad que Siempre un satisfecho, placer, al igual Leo. que todas las sesiones que hemos hecho juntos. De verdad que demasiado valor que le sumamos a la comunidad. Es como abrí la sesión, ¿no? Diciéndoles que ¿de qué sirve tener un deal como el que vimos este fin de semana en el Field Trip, donde tengo una potencial ganancia de $175,000 si no sé cómo estructurar la compañía y no sé cómo declararlo ante el IRS? Qué beneficio, qué placer tener este conocimiento y estas oportunidades abiertas acá ante todos ustedes para que cada día le sumen más y cada día, se lo voy a decir coloquialmente como yo lo digo, y cada día busquen la manera de salir de la pobreza. Este, yo siempre he dicho y lo conversaba con varias personas durante este fin de semana. Si las comunidades se apoyan, múltiples comunidades, las comunidades judías, las comunidades chinas, las comunidades de cualquier parte del mundo se apoyan, ¿por qué nosotros no? Entonces, bueno, por eso es que hacemos estos espacios, para traerles a ustedes la mayor cantidad de información y que vean que
que seguimos adelante y crecemos juntos. Alberto, brother, 1 millón de gracias. Un placer, creo que todavía estoy compartiendo y Sí, ahí están los datos. Después les voy a pasar, Leo, la persona que me asiste, sobre todo para temas de agendar reuniones o temas de propuesta de servicio, para que tengan los contactos de ambos y así cuando gusten podemos agendar lo que sería una sesión privada y conversar de su caso en particular. Porque la verdad me gustaría, pero es bastante difícil para el tiempo de todos, ¿no? Atender todas las consultas o evaluar los escenarios de cada uno en una sesión como esta, pero siempre un placer y espero que se hayan llevado bastante información y a la orden por acá. Estoy en Miami, que vi que alguien me preguntó en qué ciudad estoy en Miami. Si algún momento pasan por acá, con gusto nos podemos reunir también. próximo sábado, nos vemos allá, Alberto. ¿Estás el sábado por acá? Sí, Bueno, dijiste que ibas a sábado estar vamos a estar en Doral. No en el sé Doral. específicamente, es un restaurante de vino, una cosa ahí bellísima. Sí, bueno, cuando lo tengas confirmado, me pasas la ubicación y si hay Claro que espacio, con sí, gusto me uno. te la paso en un momento. Dale, Un abrazo para todos, chicos. un abrazo. Muy Que estés buenas muy noches para bien. todos. Muchísimas gracias por venir acá a compartir con nosotros esta hora y media. Que descansen. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.